Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Voy a empezar esta noche diciendo que llevamos en este planeta alrededor de 40 años empleando lo que vienen siendo las energías renovables y que en esos 40 años nos ha dado para llegar a una cifra mágica, una cifra maravillosa, podríamos decir, que son ni más ni menos que 1.000 millones de kilovatios obtenidos a través de esta fuente. 1.000 millones de kilovatios, o lo que es lo mismo, 1 millón de megavatios, o 1.000 gigavatios, o simplemente 1 teravatio. Llámale como quieras, pero es un número bastante hermoso. 1.000 millones de kilovatios. De esta forma quizá nos entre mejor. Si el número en sí ya está bien, pues resulta que la cosa va increciendo y en exponencial. Así que se estima que de aquí a 5 años la cifra se haya duplicado. Lo que hemos conseguido en estos 40 años se verá duplicado de aquí a 5 años. Así que vamos a redondear en ese teravatio, pues de aquí a 5 años se habrá convertido justamente en el doble, en 2 teravatios. Bueno, pues con esta buena noticia quería empezar hoy para seguir hablando de energías renovables y sobre todo el ambiente que se respira aquí en España en este momento. Porque hace un par de programas, creo que era, os hablaba de una compañía que era la primera en hacer algo. Esta compañía era Holaluz. Holaluz era la primera en haber firmado acuerdo con Tesla para poder comercializar aquí en España lo que viene siendo el pack de Tesla y poder hacer instalaciones fotovoltaicas con ese pack. De eso iba ese programa, de que ha sido la primera empresa en España y la segunda en Europa en comercializar los equipos de Tesla. Bueno, pues he podido ver comentarios que ya me decían que si hay equipos mejores, pues claro que hay equipos mejores. Que si a mí me pagaba Tesla por todo esto, bueno, en fin, lo que hay que leer siempre, las tonterías de siempre. Bueno, desde luego, ya que estamos aquí, vamos a matizar, efectivamente, hay equipos que podrán ser o no mejores que los de Tesla, pues tampoco lo he cotejado. Pero bueno, tampoco es lo que hice en aquel programa. Puede ser, puede que no. A lo mejor algún día lo cotejamos. ¿Qué tenemos en el mercado y qué nos ofrece Tesla por otro lado? Bueno, pues llegados a este punto, Holaluz, hablamos de esta compañía hace un par de programas, que hacían instalaciones fotovoltaicas, que presentaban ellos mismos la documentación a la administración, como viene siendo lo habitual en estos casos, el instalador suele presentarlo a la administración, y decía yo, ya le vale a Holaluz en lo que se está metiendo, porque tal y como está el nefasto Real Decreto 900/2015, que es el que está en vigor ahora mismo, la cosa, cuando siempre digo que hace inviable estas instalaciones, pues uno de estos capítulos en lo que lo viene haciendo inviable es precisamente por el enmarañado laberinto que consiste presentar una documentación de una instalación. Bueno, pues precisamente Holaluz vuelve a ser noticia como pionero en algo en España. Y es que han sido los primeros en hacer una instalación compartida, una instalación de una comunidad en Rubí, Barcelona, concretamente. Bueno, pues eso está muy bien. Lo que ocurre es que esa instalación la han hecho en septiembre del año pasado, de 2017, aprovechando que el Tribunal Constitucional levantaba esa prohibición del nefasto Real Decreto, refiriéndose a que no se permitían hacer instalaciones compartidas. Bueno, pues al final el Tribunal Constitucional dictó que no procede al Estado este tipo de decisiones, sino que corresponde a las comunidades autónomas. Entonces, de esta forma, corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña el hecho de que se pueda hacer una instalación compartida en Barcelona. De esta forma, pues dijo Holaluz, ya se puede hacer, y entonces se puso a hacerla. Bueno, pues ha estado un año parada esa instalación desde que la acabara en septiembre del año pasado, esperando a la autorización de la administración, que por fin ya la han conseguido, ¿eh? Ya por fin está autorizada esa instalación. Un año para conseguirlo, siguiendo los patrones del nefasto Real Decreto 900/2015. Bueno, pues por fin ahí tenemos la primera instalación compartida que se hace en España. Bueno, pues esperemos que a partir de ahora haya menos trabas administrativas, pero claro, para que esto sea así, pues se tendrá que legislar. Bueno, pues de eso os quería hablar también hoy, de que más o menos he podido enterarme de algunos aspectos que hay dentro del borrador que se va a presentar próximamente en la mesa del Congreso. Os dije hace unos programas que yo estaba convencido de que va a haber un cambio y de aquí a poco, de aquí a que se acaben las vacaciones, estamos casi a mediados de agosto, las vacaciones tienen que acabarse, llegar a septiembre y os decía, llámame ingenuo
o llámame iluso, me parece que era iluso, bueno, da igual. Pero yo creo que de aquí a diciembre, o sea, entre septiembre y diciembre, tiene que haber salido un nuevo Real Decreto, o al menos, por lo menos, haber puesto la nueva propuesta encima de la mesa del Congreso. Bueno, le faltó tiempo a alguien ya para llamarme iluso en los comentarios. Hombre, llámame iluso, pero espérate a diciembre. Espérate a diciembre que todavía estamos de vacaciones. Lo dicho, hay un borrador preparado y ese borrador yo espero que en el transcurso septiembre-diciembre ya esté presentado y a lo mejor con un poco de suerte hasta aprobado. Bueno, pues podemos repasar aquí algunos de los artículos que pretende mejorar ese borrador de Real Decreto. Comencemos por el primero. No van ordenados, pero bueno, aquí los decimos un poco al azar. Ya tendremos tiempo de repasarlo más adelante en el orden que sea. El primero, el que hemos comentado antes, y es que el registro corresponderá a las comunidades autónomas y no al Estado, no será competencia del Estado. Esto es una resolución que ha tomado, como digo, el Tribunal Constitucional. Eso ya lo tenemos. Aún así, ya estaba reflejado en el borrador, pero es algo que ya no hay que lucharlo porque ya es así y como decíamos en Barcelona, tenemos ya la primera instalación funcionando a nivel comunidad. Que por cierto siempre dije, cuando repasaba aquí el nefasto Real Decreto 900-2015, siempre decía que me parecía discriminatorio. ¿Por qué? Pues porque si no, la mayoría de las personas vivimos en comunidad, entonces resulta que si se va a permitir hacerlo en viviendas unifamiliares y no se permite hacerlo como vivimos en la mayoría de las personas, que es en comunidad, pues resulta discriminatorio. Bueno, pues pasamos al segundo punto, y el segundo punto es el de la ventanilla única. Para que no ocurra esto, que además es lo que echa para atrás incluso a los instaladores a la hora de hacer instalaciones, pues es el hecho, y además inminente, de que haya una ventanilla única donde presentar esto. De momento ya tenemos que la cosa será por comunidades autónomas. Bueno, pues en una comunidad autónoma una ventanilla única y de esta forma, pues oye, presentar un proyecto y ese proyecto pues habrá una institución, porque es que no hacen falta más, que dé visto bueno al proyecto o no dé visto bueno. Bueno, pues eso, ventanilla única como segundo punto. Esto facilitaría las cosas, porque la portavoz de Holaluz venía diciendo que lo indignante de ese año que ha tardado la administración es que no hacen falta más que 2 o 3 semanas, unas semanas, vamos, en definitiva, para validar un proyecto y no un año como se ha hecho. Bueno, pues este es otro de los puntos que se corrige en este borrador del nuevo Real Decreto. Siguiente punto, vamos a llamarle tercer punto, por aquello de que va después del segundo y estamos improvisando aquí los puntos. El también nefasto peaje de respaldo. Este peaje de respaldo se le ha llamado ya de varias formas. Primero se le llamó peaje de respaldo, luego peaje de, yo que sé, de mantenimiento de redes y patatín patatón, pero que viene a ser un lavado de cara porque la gente ya sabía lo que era y sabía que en el resto del mundo no existe, por lo tanto no debiera proceder, por lo tanto lo que hace es poner nuevas zancadillas, que sí, que luego hay gente que era muy simpatizante de esto y que decía, pero si no afecta a la mayoría de las viviendas unifamiliares. Efectivamente, porque era un peaje que se aplicaba, es el conocido como el impuesto al sol, que está mal llamado, ¿no? Porque el impuesto al sol, llamárselo a todo el decreto, pero bueno, era un cariñoso apelativo, a fin de cuentas. Se aplicaba solamente a instalaciones que vayan por encima de 10 kilovatios. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las viviendas unifamiliares, o en definitiva cualquier casa, si lo vas a utilizar como autoconsumo en tu casa, pues va a estar por debajo de los 10 kilovatios. Sí, ya lo sabemos, pero resulta que hay una cosa mejor que un nefasto peaje de respaldo a 10 kilovatios, y es que no haya un nefasto peaje de respaldo como en el resto de reglamentaciones del resto del mundo civilizado. Bueno, pues en el nuevo borrador se elimina también el, no sé si he dicho nefasto más veces, lo vuelvo a repetir, ese nefasto peaje de respaldo. Pero que además voy a matizar una cosa, y es que ocurre que sí, que la mayoría de las viviendas no pasan de 10 kilovatios, pero ¿y si hacemos una instalación compartida? Obviamente si se van a enganchar 5 o 10 viviendas a esa instalación, pues desde luego tendrá que ser superior a 10 kilovatios, porque parece que aquí haya gato encerrado. Resulta que en este caso sí que se aplicaría. Si hacemos una instalación compartida ya sí se estaría aplicando el peaje de respaldo. Bueno, pues por suerte en el nuevo borrador se elimina el peaje de respaldo y se aprueban, que ya están aprobadas como decía, las instalaciones compartidas. Bueno, pues me parece fantástico porque de esta forma
lo uno se complementa con lo otro. Y de esta forma llegamos al quinto punto, me parece que íbamos ya por el quinto. Se va a eliminar la paridad que establecía como límite lo que tú tengas contratado con la compañía eléctrica. Es decir, si tú en tu casa, pues porque no te sobra el dinero, tienes contratado 3,3 kilovatios, aunque te salta el automático cada vez que enchufas el horno, el microondas y la calefacción y no sé qué, pero claro, resulta de contratar 5 kilovatios, pues oye, vale mucho más caro y entonces pues te apañas como puedes con 3,3. Bueno, pues resulta que se te autorizaba una instalación fotovoltaica de máximo 3,3, que es lo que tú vienes teniendo con la compañía eléctrica. ¿Y esto por qué y en base a qué? Pues porque sí, porque si te vas a la lógica yo no encuentro el por qué tiene que ser esto así, ¿no? Pero en definitiva, pues ya también se quitará este punto del medio en el nuevo borrador de Real Decreto. Por lo tanto, si tú tienes 3,3 y con lo que realmente te apañas en tu instalación va a ser con 5 kilovatios, podrás instalar 5 kilovatios en fotovoltaica. Porque nada tiene que ver lo que tú tengas con lo que tú también tengas, o lo que es lo mismo, que se elimina esa prohibición también, vamos, en definitiva. Y por último, llegamos ya al último punto, que sería el sexto. Y este punto es interesante respecto a que nos vamos a ahorrar dinero en la instalación. Se elimina el segundo contador que era obligatorio en las instalaciones. Un segundo contador para que se viera cuánto estás generando. Bueno, pues resulta que ya no va a ser obligatorio. Lo caro en sí no era el contador, sino instalarlo, porque generalmente siempre iba a ir lejos de lo que va a ser la instalación, entonces requería mucha tirada de cable, mucha canalización de cable, y hacer una canalización pues supone más obra, y más obra en una instalación es más dinero. Bueno, pues de esta forma nos vamos a ahorrar un dinero curioso en la instalación a la hora de hacerla. Bueno, pues han sido una serie de puntos que a mí me parecen bastante positivos desde el punto de vista en que ahora sí será posible hacer una instalación fotovoltaica, y antes, pues bueno, era posible, pero ¿para qué, no? O sea, lo haces si no te resulta rentable, pues entonces apaga y vámonos. Bueno, pues como digo, puntos que me parecen todos ellos muy interesantes para hacer viables las instalaciones, aunque hay uno que echo de menos, y es el net metering o balance neto. Probablemente también lo haya, pero no lo he visto. No he visto que esté reflejado. El balance neto pues venía siendo aquello de que si tú en verano estás generando más de lo que necesitas, lo estás inyectando a la red, bueno, pues lo suyo es que en momentos en los que sí lo necesites, como puede ser en invierno, que generas menos y consumes más, pues la red te devuelva esos kilovatios que entregaste cuando te sobraron, aunque no te los regale, pero que te los venda a precio más barato del mercado, ¿no? Eso no lo he visto, pero en la mayoría de reglamentaciones del resto del mundo sí que se contempla el net metering o balance neto. Entonces espero que también, que estuviera escondido por ahí, que no lo haya visto, pero que también se contemple. Aún así, y aunque no se contemple con todo lo que hemos dicho ya, las instalaciones fotovoltaicas serían una realidad viable en España. Bueno, pues los puntos tratados aquí esta noche son los que hay en el borrador que se tiene que presentar todavía en la mesa del Congreso, que tiene que aprobarse todavía después de presentado, pero una vez más, y como decía programas atrás, llámame iluso, pero estoy convencido de que de aquí a diciembre tiene que estar por lo menos presentado en esa mesa del Congreso. Y no me llames iluso antes, pero en diciembre lo veremos, si soy tan iluso o por el contrario tenemos nueva normativa sobre autoconsumo en España. Como de costumbre, me interesa ver tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.